Bienvenidos en Facebook. Estábamos hablando acerca de un comentario de un libro, lo voy a leer para comenzar, ¿verdad? Dice: no se requiere un hombre de cultura y de letras para llenar una posición en la iglesia de Dios. Lo que Dios requiere es una vida santa, rendida y consagrada, para hacer de ella una llama de fuego, bautizándolo con el Espíritu Santo y con fuego. Otra vez, cómo me llena, y yo espero que también se esté transmitiendo esa misma no sé si decir plenitud o bendición al compartir este párrafo. No se requiere un hombre de cultura y de letras para llenar una posición en la iglesia de Dios. Dios no está buscando gente preparada con títulos, amados. Dios está buscando gente santa, rendida y consagrada para hacer de esas vidas una llama de fuego, bautizándolos con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Está bien? Entonces, amados, estábamos en Hechos capítulo 4, hemos estado hablando acerca de la fe. Y en Hechos capítulo 4, la Biblia nos enseña que Pedro y Juan son usados por Dios para sanar a un cojo en el nombre de Jesús. Este hombre es sanado y entonces ellos son llevados delante de los principales religiosos. Y el versículo 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro, estoy en Hechos 4:13, Reina Valera, dice así. Dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo es la facilidad, la rapidez, viendo el denuedo, hablando sin temor, todo eso es denuedo. Dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿verdad? Viendo ellos que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Está bien? Entonces, aquí hay una prueba en este versículo de que no se necesita, como dice aquí este libro, no se necesita una persona de cultura y de letras para poderlos poner en una posición. Lo que Dios está buscando es gente santa, rendida y consagrada. Fíjense qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Uno de los temas que se nos olvida es el asunto de la santidad, amados. El consagrarnos para Dios. La palabra santidad tiene que ver con apartarse para Dios, amados. Dios está buscando gente que decida dejar todo por Cristo y vivir para Cristo en todos los sentidos. Dios está queriendo hacer un llamado a nuestra iglesia local de gente que decida rendir su vida a Cristo y ser usada por Jesús para traer milagros, maravillas y cosas en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra familia, ¿verdad? El Señor tiene el anhelo y el deseo de que tú y yo lo conozcamos más profundamente y seamos llamas vivas que Dios pueda usar. ¿Están conmigo? Pero uno de esos temas, aparte del de la fe que hablamos la semana pasada, otro de esos temas importantes que necesitamos abrazar, meditar, considerar en nuestra vida es la palabra santidad. Y la palabra santidad tiene que ver con apartarnos de todo para el Señor. La palabra santidad tiene que ver con abandonar el pecado y vivir para el Señor. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿verdad? Para algunos sí lo es. Quiero que vayas conmigo. Fíjense qué increíble es Dios. Jueces capítulo 10, versículo 10. El día de ayer en el TCD leímos esta porción. Y fíjense lo que dice Jueces 10:10. Hoy tenemos un aviso al final de este tema o de esta meditación. Tenemos un aviso que nos da mucha alegría, ¿verdad? Compartir. Pero amados, es a través de lo que estamos hablando que el Señor va a hacer cosas. No podemos poner nuestra confianza en estrategias, en cosas que Dios está poniendo en un sentido, no sé si llamar administrativo o cosas herramientas que nos van a servir. Pero lo que Dios va a usar es la fe, la santidad, la consagración de la iglesia. ¿Están conmigo? Sí.
Bien. Jueces capítulo 10, versículo 10. Hemos estado leyendo acerca del pueblo de Israel a través del libro de Jueces. Y de cómo una y otra vez, ¿verdad? Dejan al Señor y se van tras ídolos. Y entonces Dios tiene que levantar o tiene que permitir que alguien venga y traiga destrucción, venga y traiga pobreza sobre sus vidas, para que ellos reaccionen y volteen al Señor y clamen a Él y pidan su ayuda. Y desde Jueces capítulo 1 hasta Jueces capítulo 10, este es el patrón que hemos visto. No sé cuántos de ustedes, al igual que yo, ¿verdad? Si son sinceros, bueno, yo voy a ser sincero, no sé, yo soy el único entonces malo, ¿no? Pero yo leí esto y dije, ¿otra vez? No sé cuántos de ustedes pensaron lo mismo, de que, ¿otra vez? ¿No? Bueno, en Jueces capítulo 10, y ya ¿a poco no te pasó que ya te la esperabas? O sea, lees Jueces 10, la parte versículo 6, creo que es la parte de ayer, empieza en el versículo 6. Vamos para allá, Jueces 10, 6. Lo voy a leer en la versión Reina Valera y dice así la Biblia. Jueces 10, 6. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Listo, ahí está en su pantalla. Primera parte de este versículo. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice, y sirvieron a Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Entonces, tú lees este versículo, yo no sé si a ti te pasó, pero yo lo que pensé es, pues sí, ya sabemos que ahorita Dios van a clamar, Dios va a levantar a alguien y los va a rescatar, ¿sí? ¿Sí se imaginaron eso? Y estaba leyendo eso y de repente, versículo 10, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová y dice, sí, ya lo sabemos. Va para allá, ¿verdad? Van a empezar a decir, Señor, ayúdanos, y Dios les va a levantar un Salvador. Versículo 10 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y hasta ahí dices, ya, ahorita Dios les va a decir qué van a hacer. Versículo 11, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Estoy en el 12. Ok, el versículo 12, de los de Sidón, de Amalec y de Maón. Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Versículo 13. Y aquí es donde yo me quedé así como que, ¿qué onda? Versículo 13 dice, mas ustedes me habéis dejado y habéis servido dioses ajenos. Y fíjense qué frase, por lo tanto, no los voy a librar más. En otras palabras, en nuestro contexto cristiano es, o sea, una y otra vez hemos cedido al pecado, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, o sea, todo aquel que ama al Señor, apártese del pecado, apártese de lo malo, busque la santidad, ¿verdad? Sin la cual nadie verá al Señor. No sé si te puedes identificar conmigo. Ahora, en el sentido en el sentido de que tú y yo sabemos que el Señor nos está llamando a santidad. Pero dice Romanos, ¿verdad? Una cosa es lo que yo entiendo y sé que tengo que hacer, y otra cosa es lo que a veces hago. ¿Sí están conmigo? Sí. ¿Sí les pasa o no? Porque a mí me pasa, ¿verdad? Hay quien no nos conoce que dice que parecemos perfectos y eso, pero no lo somos. Ni nos conocen, por eso lo dicen. Tenemos un chorro de rollos. Y no estoy diciendo como para justificar pecado, entiendan. Estoy diciendo que esa es nuestra realidad. Primera de Juan dice que todo el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Somos salvos por la bendita sangre de Jesús, por la bendita cruz, por la gracia de Dios. Pero el Señor nos está llamando a santidad. ¿Están ahí conmigo? Por lo que empezamos diciendo, no se requiere alguien con estudios, con letras, con títulos. No significa, no necesitas, cuando tú escuches a alguien que dice, no, es que yo me he preparado tanto, ¿verdad? Bueno, si lo que está diciendo no va de acuerdo a la palabra de Dios, no me interesa lo que digas.
No me interesa tu título, doctorado, lo que sea. Si no va de acuerdo a la palabra, perdóname la expresión, pero dice Pablo, es basura. Todo lo tengo por basura por causa de Cristo. ¿Están conmigo? Amados, en Cristo están escondidas todas las cosas. ¿Está bien? Entonces, amados, no se requiere a alguien con títulos, se requiere a alguien que tenga una vida santa, rendida y consagrada. Y la vida santa tiene que ver con no tener pecado, la vida santa tiene que ver con decidir vivir para Dios. ¿Están ahí conmigo? Y yo espero poderme explicar. Entonces, cuando yo leo Jueces 10:13, donde Dios termina diciéndoles, no los voy a salvar, tú y yo podemos entender como que hay un momento donde Dios dice, basta ya, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y hasta este momento, si tú eres alguien que como yo en muchas ocasiones, has sido muy, muy ligero, ¿verdad? No has obedecido y has permitido cosas. Lees esto y dices, estamos perdidos. Versículo 14, estoy en Jueces todavía. Versículo 14, estamos leyendo el final del 13 que dice, no los voy a librar más, ¿verdad? Yo no los libraré más. Versículo 14, andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Versículo 16, fíjense lo que hicieron. Sus palabras fueron acompañadas de sus acciones. No era como, ay Señor, ¿verdad? Ay, este pecado que está aquí, ya no lo quiero, Señor, pero ayúdame, ¿no? Y no lo abandonó. La Biblia enseña, ¿verdad? El que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia. Consagrarte tiene que ver con que empieces a decidir abandonar el pecado. ¿Está bien? Consagrarnos tiene que ver con tomar decisión para abandonar el pecado, para apartarnos de pecado, para no ser ligeros, amados. Dios nos ama y ahorita vamos a ver lo increíble que es Dios. Leí, pues el propio TCD dice el propio TCD, creo que en las preguntas de ayer o de hoy, no me acuerdo, pero en alguno de los 2 días dice algo así como que ser gente que persevera en el pecado y no tiene un arrepentimiento verdadero, esa conducta no es digna de la gracia que Dios nos ha dado. Está increíble esa frase. ¿Está bien? Quiero llamar su atención, amados, a buscar la santidad. Porque una cosa es sí lo creemos, pero a veces el hecho de que el hecho de que permitamos que en nuestras vidas haya pecado, no permite que pueda suceder lo que Dios quiere que suceda. No sé si me expliqué. Ay, Señor, ayúdame. Los de Zoom. Sí. A ver, sí que. Sí, se entendió. A ver, ¿qué se entendió? Que el hecho de que haya pecado en nosotros a veces no permite que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. Ok, oigan, yo digo acá, sí que, y Ivonne me hace. Y pues, o sea, no estoy tranquilo, no es que así hablo, ¿no? Como que debí de haber sido de otro estado, pero soy del mejor estado de la República, ¿no? Puebla, ¿no? Pero bueno, entonces, amados, santidad, ¿verdad? Dios no está buscando gente preparada, sino gente que viva una vida santa. Gente que viva una vida santa. Ahora, esa frase y plantear este asunto de vivir una vida santa es una cosa humanamente imposible en un sentido. Necesitamos toda la ayuda de Dios, pero empieza porque tú y yo tomemos la decisión de abandonar nuestro pecado, de poner freno y decir, basta ya, no puedo seguir siendo permisivo con esto.
¿Está bien? Bueno, seguimos aquí en Jueces. Estamos en el capítulo 10, versículo 15, donde dicen ellos, dice el pueblo de Israel, y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres este día. Y versículo 16 dice: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. En otras palabras, de verdad se arrepintieron. De verdad dijeron: basta ya. Y quitaron los ídolos, quitaron el objeto de su pecado, la idolatría. Lo quitaron, ¿verdad? No dijeron: no, sí, Señor, tiene razón. Sí, es cierto, Señor, sí la estamos regando. Y salieron de ahí y siguieron en lo mismo. Sino que esta vez dijeron: sí es cierto, y los quitaron. ¿Están conmigo? Y luego dice el final de este versículo 16, o la segunda parte de este versículo 16: y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. No sé si puedes ponerme este versículo en la Dios habla hoy, que es así viene en el TCD, porque quiero leer la frase como viene en el TCD, que se me hizo mucho más personal. Dice en la Dios habla hoy. ¿Estamos en Valera todavía? Dice: quitaron pues de en medio de ellos los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y fíjense, cuando dice esta segunda parte, y él se angustió a causa de la aflicción de Israel, está hablando acerca de Dios. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante que unos versículos antes les dijo: ya, no los voy a librar, no los voy a salvar! Ya, hasta aquí llegaron, ¿verdad? Lees ese versículo de hasta aquí llegaron y dices: ay, nanita, porque eso también me puede pasar a mí. Ay, nanita. Pero estos tipos estaban en ese momento decididos a dejar su pecado y a aferrarse a Dios. Y eso fue lo que hicieron. Y eso que hicieron de dejar su pecado y aferrarse a Dios hizo que Dios se angustiara por ver la aflicción de ellos, por ver el dolor de ellos. Quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 11, 12 y 13. 2 de Timoteo 2, 11. Lo estoy leyendo en la Reina Valera. Ok, Dios no está buscando gente, o no requiere la iglesia, gente que tenga cultura y letras para llenar una posición en la iglesia, sino Dios requiere gente que tenga vida en santidad, ¿verdad? Una vida rendida al Señor, una vida consagrada al Señor, para que los haga una llama de fuego, bautizándolos con su Espíritu Santo. ¿Está bien? Iba a hablar del bautismo, pero hay un previo antes de ello. Y si tú y yo no hemos considerado el de verdad apartarnos de nuestros pecados, no tiene mucho sentido hablar de esta experiencia gloriosa del bautismo del Espíritu Santo por ahora. ¿Está bien? Entonces quiero que vayas conmigo. 2 de Timoteo 2:11 dice así. Dice: palabra fiel es esta. Fíjense, palabra fiel es esta, dice Pablo: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Verdad? Si morimos con Cristo, viviremos con Cristo. O si morimos por Cristo, viviremos para Cristo. Luego dice: o con Cristo. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Está bien? Y luego dice: si le negamos, Él también nos negará. O sea, aquí es como que tú niegas a Cristo y Él te va a negar a ti delante del Padre. No, es la misma. Es como que la correspondencia. Tú niegas a Cristo y Cristo te negará. Pero fíjense el versículo 13. Dice: si fuéramos infieles, pues ahí podrías esperar, Él también lo será. Pero fíjense lo que dice el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Wow!
Dios no puede negarse a sí mismo. Dios está lleno de bondad, de misericordia, de perdón, de buenas cosas. Y este versículo nos está explicando por qué pasó lo que leímos en Jueces. ¿Por qué en Jueces Dios está diciendo no voy a hacer nada? Y de repente estos hombres se arrepienten, quitan los ídolos y entonces Dios empieza a afligirse por el dolor que están atravesando y los ayuda, ¿verdad? Levanta a Jefté. ¿Está bien? Entonces, amados, Dios está buscando sí la santidad en nosotros, ¿verdad? Que tú y yo decidamos apartarnos de pecado, pero a veces sentimos que no podemos vivir en santidad porque, bueno, tenemos ideas equivocadas. Quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 6. Vayan conmigo, Isaías capítulo 6, lo voy a leer en la NTV. Y voy a tratar de recapitular. Amados, estamos hablando acerca de la santidad. La santidad. Y la santidad tiene que ver con apartarnos de nuestros pecados y tiene que ver con apartarnos para Dios. Ser gente que vive para Dios. No para nosotros mismos, sino para Dios. Nosotros tendemos a tener una actitud determinista, ¿verdad? O sea, pues como yo no ando tan bien, entonces yo soy malo y nunca voy a ser santo. Y eso no se lo dejamos a los demás, ¿no? Porque yo no lo voy a hacer. Y yo quiero decirte que la gracia del Señor nos va a ayudar y nos va a levantar una y otra vez hasta que la gracia de Dios sea tan fuerte sobre nuestras vidas que eso es lo que hace que no pequemos. La gracia de Dios no es para que pequemos y no pase nada. La gracia de Dios es para que no pequemos. La gracia de Dios, la fuerza, el amor, la ayuda, el que el Señor nos levanta una y otra vez, va provocando dentro de nosotros el querer corresponder, sí, en nuestra mente y en nuestro corazón, pero estamos imposibilitados. Y lo que hace el Señor es darnos la fuerza por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Nos da la fuerza para poder sostenernos en ese estilo de vida. ¿Están conmigo? Amados, tenemos algunas ideas equivocadas y estoy tratando de explicarles esas ideas equivocadas, pero no quiero confundir, no encuentro cómo decirlo, así que voy a leer esta parte y si lo encuentro entonces ya ahí les voy a explicar, ¿no? Casi siempre me apoyo de alguien para que me vaya ayudando, pero por hoy no se pudo, así que entonces vamos así, ¿no? Versículo 5, 6, 5. Dice el versículo 5 NTV. Versículo 5 dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Hasta ahí, espérenme. Está Isaías diciendo, todo se ha acabado para mí porque soy un pecador, se acabó. ¿Está bien? Miren, amados, la santidad sí es una meta que muchas veces parece inalcanzable. La santidad es una meta que parece inalcanzable, pero en realidad no lo es. La santidad es una meta que dejamos de considerar y dejamos de tener la idea de alcanzar, porque de repente nos damos cuenta que en realidad somos, ¿verdad?, vendidos al pecado. Tenemos una naturaleza que tiende al pecado. Y eso a veces hace que digamos, pues, nunca voy a poder. Y hace que dejemos de persistir en ser radicales y en poner márgenes y en no ser tolerantes con cosas. Sino que decir, no voy a hacer esto. Y esto, si esto me va a llevar al otro, no lo voy a permitir. Ya me estoy explicando más, ¿verdad? Amados, quiero llamar su atención a que necesitamos buscar la santidad, pero no en un sentido religioso de aparentar pureza y andar metidos en tinieblas pero gruesas. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de que tú decidas, de que tú te des cuenta, de que tú le digas al Señor, tú hagas un compromiso con el Señor y digas, Señor, yo quiero ser santo, quiero corresponder, quiero vivir la vida que tu palabra demanda de mí por haber creído en ti. ¿Está bien? Ahora, pareciera que todo depende de nosotros, pero en realidad no. Estoy hablando de la primera parte. La primera parte es tú comprométete, tú decide abandonar tu pecado. Tú dile al Señor, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de esto y lo voy a abandonar. Esa es la primera parte. Pero hay más en medio de este tema. Otra cosa es que la gracia de Dios una y otra vez van transformando nuestro corazón y nuestro carácter de manera en que nos volvemos gente santa a través de un proceso, a través del tiempo. Algo más que añade a este tema de la santidad es la ayuda y el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Hay cosas que no vamos a dejar por nuestra propia fuerza, sino que tiene que venir el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y Él nos va a dar la fuerza y a transformar por dentro de manera en que vamos a dejar de ser lo que estamos siendo, que sabemos que no va de acuerdo a la palabra. ¿Sí me expliqué? La santidad no es un tema nada más de aparentar que hago lo bueno, ¿verdad? Y aparento delante de la gente que todo está bien, pero como dice Jesús a los fariseos, ¿verdad? Pero por dentro hay rapacidad y maldad y toda clase de cosas feas, ¿no? Podrido por dentro, sepulcro blanqueado, ¿verdad? Por afuera todo así bien limpiecito y por dentro pudriéndote de pecado. Es ahí cuando tú y yo necesitamos ir delante del Señor en una actitud de arrepentimiento y decir, sí, soy esto, Señor, perdóname y lávame. Lávame. Creo yo que ese es el paso inicial para caminar sobre este tema de la santidad. La santidad es importante, amados. La santidad es muy importante para Dios. ¿Está bien? Yo creo personalmente, ¿verdad? Que si te das cuenta, de alguna manera Jesús no hablaba nada diferente a los fariseos. Pero la diferencia entre Jesús y los fariseos era que Jesús vivía así y era santo. Y los fariseos solo sabían la Biblia. Y aparentaban espiritualidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice? Oraban delante de la gente, ¿verdad? Y aquí, Señor, y no sé qué tanto. Aparentaban. ¿Está bien? Entonces, dice la Biblia que la gente decía acerca de Jesús, es que nos enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Era lo mismo. No estaban hablando cosas diferentes, pero ¿por qué en Jesús se escuchaba una autoridad, un respaldo de Dios? ¿Están conmigo? Y luego en los apóstoles también. En Hechos capítulo 5, si no estoy mal, en Hechos 5:17, otra vez Pedro y Juan, ¿verdad?
Hechos 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Está bien? Versículo 17, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, ¿cómo termina diciendo? Se llenaron de celos. ¿Verdad? ¿Por qué se llenaron de celos? Porque la gente hacía caso a lo que decía Pedro y Juan y no hacía caso a lo que decían los religiosos. La iglesia en el Nuevo Testamento, cuando tú lees Hechos, te das cuenta lo increíble que es la iglesia de Cristo. Ahora, pareciera que que lo que sucedió en Hechos solo fue en esa temporada y ya, pero en realidad la iglesia de Cristo así es, no ha cambiado. Jesús no ha cambiado, el Espíritu Santo no se ha ido de la tierra, sigue aquí en la tierra. Desde que vino en el día de Pentecostés no se ha ido. Sigue en la tierra el Espíritu Santo. Sigue buscando iglesia el Espíritu Santo. Sigue buscando una casa, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, hablando acerca del tema de la santidad, estábamos en Isaías 6:5. Estaba yo diciendo que la santidad comienza sí por una decisión personal, sí por meditar en nuestro camino, sí por ponernos a pensar qué estamos haciendo delante del Señor. No delante de la gente, amados. No delante de la iglesia. Abrir, ¿verdad?, nuestro corazón, abrir nuestra vida totalmente y que nuestra vida por dentro esté limpia delante del Señor. Necesitamos invitar al Señor a que venga y limpie todo, voy a usar una palabra fuerte, ¿no? Limpie todo el mugrero que está dentro. Dios confía o puede confiar su reino a gente que le puede decir: Señor, limpia todo el mugrero que está dentro. Pero ¿cómo va a confiar su iglesia a alguien que se ha dejado sumergir en las tinieblas? ¿Sí, amados? Sí. Hoy queremos dar una noticia. Y por eso creo que es tan importante que vayamos avanzando sobre estas cosas, porque obviamente también en un sentido de esas cosas depende el que lleguemos a buen término, a buen fruto, las cosas que se van a hacer. ¿Está bien, amados? Bien, entonces la santidad tiene que ver con apartarnos para Dios. La santidad tiene que ver con que nos apartemos del pecado. Tú puedes preguntar qué es pecado. El pecado es todo aquello que vaya contra Dios y su palabra. Pecado es todo aquello que vaya contra Dios y su palabra. ¿Sí? Esa es la definición. ¿No? Ay, amados. Es que luego salen unos rollos, ¿verdad? No, pecado es jamartía, que es errar en el blanco, y nos volvemos gente que justifica el pecado. Y Dios está buscando santidad, amados. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Está bien? Espíritu Santo, danos claridad. El legalismo habla de una supuesta santidad, pero es una santidad pesada que nadie puede alcanzar. Y no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de limpiar nuestras vidas delante del Señor. ¿Están conmigo, iglesia? No necesitamos gente que tenga cultura, letras, buenas ideas, y todo eso es necesario en un sentido. Pero lo más importante en la iglesia de Cristo es gente que tiene fe y santidad. Gente que está consagrada al Señor. ¿Está bien? Yo quiero decirte algo.
a veces en el camino a la santidad vamos a fracasar, porque nuestra naturaleza está siempre tendiendo hacia el pecado, siempre queremos hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Me encanta que Pablo en Romanos 8 dice, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y algunos pueden pensar que ese pasaje, como que Pablo está justificando el pecado, ¿no? Como que Pablo está justificando ya ves, no se puede, entonces ni modo, tengo que vivir así. No, no es cierto. Porque después dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, que me ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Verdad? Y luego Romanos 8, porque eso es el final de Romanos 7, todo lo que acabo de decir, pero luego Romanos 8 dice, y esta es la vida en el Espíritu. Y entonces empieza a decir, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad. ¿Está bien? Bien, la gracia de Dios es necesaria para ir a la santidad. Primero su gracia para limpiar todo el mugrero que está dentro, para venir con Él confiadamente y decir, mira, Señor, yo no quiero tener apariencias de nada. Quiero que limpies mi corazón, que limpies todo mi ser interior, Señor. Y quiero estar claro delante de ti. Ahí viene una gracia, ¿verdad? Y otras veces vamos a venir y vamos a decir, Señor, ya lo intenté un chorro, no puedo. Ayúdame, Jesús. Cámbiame, transfórmame. Y el Espíritu Santo va a venir sobre nuestras vidas y Él va a hacer la transformación. ¿Está bien? Una santidad pesada, una santidad legalista, cree que como que Dios no se junta con los malos, ¿no? Y Dios sí se junta con los malos. ¿Sí están conmigo? Por eso estamos leyendo Isaías, porque a mí me impactó que casi siempre tú y yo decimos, ¿no? Pues Dios se le aparecía a los puros santos, ¿a poco no? O sea, a mí no se me aparece porque soy repecador. Porque Dios nomás se le aparece a los santos. Bueno, Isaías 6:5 nos enseña que no es cierto. En ese momento, Isaías era un pecador. En ese momento, Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí. O sea, Isaías está diciendo, híjole, ya hasta aquí llegué. ¿Por qué? Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. La santidad de Dios, una de las cosas que hace la santidad de Dios es que nos convence de pecado. Pero si la iglesia es un lugar, la iglesia me refiero a cada uno de nosotros, si nosotros mismos somos gente llena de corrupción y tinieblas, ¿cómo podría llegar alguien y decir, oye, tu vida me redarguye? Como que me siento incómodo ahora sí que, sin legalismo, ¿verdad? Decir, oye, tu santidad me lastima, ¿no? Tu santidad me incomoda. Es como que tú no eres igual que los demás. Si todos son así. ¿Está bien? Y no estamos hablando de una santidad alcanzada por nuestra fuerza, ¿verdad? Claro, porque como yo sí oro, sí leo, yo sí hago lo correcto. Amados, hacer eso es, ya valiste también, ya perdiste el piso también. Tú ya no estás diciendo, el que me fortaleció, el que me lavó, el que me salvó, el que tuvo misericordia y gracia para acercarme a Él, el que me lavó con su sangre, el que me perdonó. Sino que ya es, pues claro, porque yo sí soy recto, ¿no? O sea, yo sí hago lo correcto, tú no, pecador. ¿Sí están conmigo? Sí. Son los extremos, ¿no? Justificar el pecado y confiar en tu propia justicia. Yo creo que a veces el Señor tiene que dejarnos ver qué tan negros estamos para que podamos decir, Señor, no cabe duda que mis obras son trapos de inmundicia y que es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu amor. Mi corazón está podrido. Gracias por tu sangre, gracias por la cruz, Señor. ¿Sí están conmigo? Sí. Isaías 6:5 dice, yo estaba leyendo Isaías 6:5 y cuando leí este versículo fue lo primero que yo pensé, dije, a ver, espérame, ¿qué no Dios nomás se le aparece a los santos?
¿Cómo que se le apareció Dios? Entonces dije, todo se acabó para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros, aquí reconoce su propio pecado, y luego dice, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, ¿verdad? No solamente él, sino lo que lo rodeaba también no era un ambiente correcto. Y luego dice, sin embargo he visto al Rey, amados, sin embargo he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¡Wow! La gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios. Ahora, aquí no estamos justificando que ya Isaías era pecador y así se quedó, porque los siguientes versículos dicen que envió un ángel que tocara sus labios con un carbón encendido y quitó su impureza. Y entonces le dijeron, he aquí es quitada tu impureza. O sea, fue santificado. ¿Sí me explico? Pero lo que a mí me impresiona es que este hombre, Isaías, puede tener contacto con Dios cuando la condición de Isaías no era la santa, no era la correcta, no era la pura. Lo que a mí me hace pensar que tú y yo, si no estamos caminando en santidad, hoy podemos experimentar, tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Con su presencia. Podemos ir sin problema en la presencia de Dios y decir, Señor, santifícame, quítame impureza, quítame impureza. El tema de la santidad es medio complicadillo, pero creo que es un tema que necesitamos platicarlo más a fondo, al igual que el de la fe. ¿Está bien? Santidad, amados, santidad, consagrarnos para el Señor, apartarnos para Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que tener, ¿verdad? Tenían que tener aquí una plaquita que decía santidad, ¿verdad? Para Jehová, o en otras palabras, apartado para el Señor. Esa marca ahora la tenemos por medio del Espíritu Santo, apartado para el Señor. Pero, amado, que se te vea, ¿no? Que se te vea que estás apartado para el Señor. ¿Está conmigo? Bien, amados, yo quería hacer énfasis en varias cosas, hablando acerca de estos puntos de que Dios está buscando no gente con cultura y títulos, sino gente santa, rendida. Fíjense qué palabras tan profundas. Alguien rendido es alguien que no está buscando lo suyo, ni está luchando por sus sueños, sino que está rendida a Jesús, diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Alguien consagrado, ¿verdad? Es decir, alguien que ha decidido no vivir para nada ni para nadie que no sea el Señor. Sus planes, su voluntad, su reino. Pero quería empezar hablando acerca de santidad y me impresiona esta parte. Yo no sé si te pueda dar esperanza lo que dice Isaías de cómo él se encuentra con el Señor y eso que su condición no era la óptima. Tú puedes encontrarte con el Señor independientemente de tu condición. Claro, después no te va a dejar así, pero esa ya es otra historia. Si tú ya habías olvidado la importancia de vivir en santidad y de ser radical con los límites, quiero pedirte que los retomes. Quiero pedirte, si eso ya lo habías olvidado, que es una de las metas, ¿verdad?, de nuestra vida, el ser santificados. Por supuesto que no vamos a terminar siendo santificados. No vamos a terminar de ser santificados. No sé qué dije, pero creo que lo dije mal. Pero ahorita lo estoy diciendo bien. No vamos a terminar de ser santificados en esta vida, pero sí cada vez nos vamos a parecer más a Cristo, que esa es la meta y el objetivo de Cristo, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. ¿Está bien, amados? Bien, pues quiero que oremos. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y quisiera llamar tu atención a que en esta tarde tú consideres, ¿verdad? Y no lo consideres tanto, sino que tengas en mente Señor, yo me quiero apartar para ti, me quiero consagrar para ti. Si hay pecados que en esta tarde también
tú seas limpiado de esos pecados. Porque pónganse de pie, por favor. Vamos, cierra tus ojos. No estamos en la iglesia, pero el Señor está en medio de todos nosotros. Y vamos a levantar nuestras manos, ¿verdad? La Biblia dice, levantando manos santas, sin ira, sin contienda. Señor Jesús, en esta tarde estamos aquí, Señor Jesús, delante de ti. Señor, para darte gracias por tu gracia. Gracias porque tú no puedes negarte a ti mismo. Y Señor, porque creo que hay un llamado en medio de este tiempo a tu iglesia, Señor, para vivir en santidad, para, Señor, decidir vivir consagrados hacia ti. Señor, te pido en tu nombre, Señor Jesús, que en esta mañana tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas y sobre todo pecado, Señor. Señor, que aquellos que tienen tinieblas dentro, que reconocen que hay cosas dentro de sus corazones que son impurezas, Señor, que es algo que es mugre delante de ti, Señor, en esta hora. Te pido en tu nombre, Jesús, que en esta hora tú limpies, Señor, toda impureza, todo corazón ensuciado, todo ser interior lleno de corrupción. Señor Jesús, que tu sangre venga sobre cada vida, sobre cada corazón, y que toda corrupción sea lavada por la sangre del Cordero. Señor, que en esta tarde tú permitas que podamos reconciliarnos contigo, Señor. Si hay gente que ha dejado llenar su interior, Señor, de corrupción, Señor, que en esta hora sea exhibida toda corrupción, no para vergüenza, sino para traer arrepentimiento, que haya una incomodidad, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder hablar, para poder expresar la necesidad, Señor, de que tú nos limpies internamente, Jesús. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por no negarte, Señor Jesús, que suceda en tu iglesia como leemos en los Jueces, como leemos, Señor, que los israelitas apartaron de sus dioses, que quitaron los dioses en medio de ellos, Señor, y que tú operaste con tu gracia, tú levantaste un libertador, Señor. Te pido, Padre, en tu nombre, Jesús, que tú traigas esta tarde, Señor, limpieza, Señor, que haya un momento para tomar decisiones y que cada uno de nosotros pueda tomar una decisión delante de ti para consagrar su vida para ti, Señor. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Limpia la iglesia local, Señor, de toda inmundicia, de toda mentira, Señor, de todo corazón incorrecto, de todo pecado. Amado Espíritu Santo, ven en medio de nosotros y trae limpieza. Señor, gracias por la pureza interna. Gracias, Señor. No queremos una pureza externa y aparente. Queremos, Señor, traer manos limpias delante de ti, Señor. Danos tu gracia y tu poder, Señor. Tu palabra dice que poderoso eres para sostenernos sin caída, Señor. Señor, sosténnos con tu poder. Limpia tu iglesia, Señor, con tu sangre preciosa. Limpia tu iglesia. Señor, porque sabemos que, Señor, instrumentos, tú usas gente que está rendida, que está consagrada a ti, Señor, que vive en pureza delante de ti. Señor, que la pureza, que la santidad, que vivir en santidad, Señor, sean palabras que estén, Señor, presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, danos la gracia, Jesús. Bautízanos con tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo para permanecer así. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.